cordial a toda la comunidad educativa del Colegio Integrado Simón Bolívar. Mi nombre es Richard Colmenares, soy docente del área de Ciencias Sociales y actualmente me encuentro adscrito a la sede Hernando Acevedo Ortega. El objetivo de este video es hacer una pequeña reflexión en torno a nuestra historia nacional y aquello que nos identifica como ciudadanos colombianos. Específicamente, pues desde una perspectiva histórica. Primero, cuando nosotros pensamos en un acontecimiento histórico, nos remitimos a un dato o a una fecha, ¿sí? Creemos que teniendo este dato, esta fecha, podemos marcar el inicio o el final de ese proceso histórico. Pero la cuestión es mucho más compleja que eso, ¿sí? Acontecimientos históricos como la independencia de nuestro país no deberían reducirse pues a una fecha, ¿sí? Sino que tiene que ser leído o tiene que ser visto o interpretado desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones, ¿sí? Por lo tanto, un acontecimiento específico dentro del proceso de independencia debe ser reconocido en diferentes momentos de nuestro tiempo. Si habláramos de ese tema, estaríamos hablando de que nuestro proceso de independencia partiría desde el 20 de julio de 1810 o un poco antes hasta 1823, o sea, estamos hablando de un total de unos 13 años, ¿sí? Donde se dieron diferentes, digamos, dinámicas en este proceso, ¿sí? También se tiene la idea de que fue un enfrentamiento entre criollos y españoles, ¿sí? Y que los criollos defendían la independencia y estaban a favor de la idea de la patria, ¿sí? Y los españoles, pues obviamente querían mantener, digamos, como su hegemonía o su control aquí en las colonias americanas. Pero eso no fue tan así y lo voy a explicar pues desde diferentes puntos. Bueno, el primer motivo es que cuando se firmó el Acta de Independencia el 20 de julio de 1810, aún en la Nueva Granada se le seguía jurando fidelidad al rey Fernando VII. Esto por la razón de que Fernando VII había sido depuesto porque Napoleón Bonaparte había digamos, invadido España. Entonces muchísimos de los criollos que estaban acá pues reconocían la figura o la autoridad del rey, pero miraban a Napoleón Bonaparte como un invasor, como un extranjero. Entonces, por lo tanto, era importante que se le jurara fidelidad al rey, o sea que no hubo un proceso de independencia completo. Segundo, que desde el 14 de junio de 1810 al 18 de julio de 1810, ciudades como Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro y Mompox establecieron sus propios gobiernos independentistas antes del grito de independencia que se había dado en Bogotá el 20 de julio de 1810. Entonces se le da más, digamos, se centraliza o se le da más importancia a este momento histórico en en Bogotá, y se ha obviado, digamos, otros procesos que fueron también importantes en este hecho de nuestra independencia. Bueno, tercero, la independencia de Cartagena, que se dio el 11 de noviembre de 1811 con la firma de su constitución. Ahí en esa independencia pues ya se desconoce la autoridad virreinal, se desconoce la autoridad del rey y digamos que se empieza a gestar ya en sí ese proceso de un autogobierno de las diferentes provincias de la Nueva Granada. Sí, un poco diferente a como se dio en Bogotá. Bueno, como un quinto elemento tenemos mayo de 1819, que sería el inicio de la campaña libertadora, que fue liderada pues, por Simón Bolívar, por Francisco de Paula Santander, que pues básicamente tendría su inicio en los Llanos Orientales, en Arauca, en el Casanare, y finalizaría el 7 de agosto de 1819 en la batalla del Puente de Boyacá. Ahí se marcaría como el inicio de ese proceso de independencia, ¿sí?
No todas las provincias que conformaban la Nueva Granada pues estaban unidas a este proceso de independencia. Digamos que las provincias que se independizaron pues fueron más que todas las que estaban en el centro del virreinato. ¿Por qué? Porque en cada provincia o en cada región del país estaban dando sus propias dinámicas, sus propios procesos. Unas reconocían la autoridad de los reyes, del rey Fernando VII, otras apenas estaban iniciando con ese proceso de sublevación, ¿sí? Este proceso pues obviamente de independencia o de alzamiento pues no tendría su culmen hasta 1823, no tendría digamos como su culmen hasta 1823 porque el influjo, la influencia del ejército español era muy evidente acá, y se daría pues hasta que los ejércitos patriotas tuvieran digamos como influencia dentro de toda la zona del mar Caribe, y esto se dio en el año 1823 en la batalla que se conoce en la batalla de Maracaibo o del lago de Maracaibo, que a su vez pues daría origen a la independencia de Venezuela. Entonces hay que reconocer que el proceso de independencia no fue un proceso homogéneo que se dio de forma horizontal, sino que fue un proceso que se dio en diferentes tiempos, en diferentes regiones, que no todas las regiones fue de la misma forma, que no todas las regiones se quisieron alzar en contra de la corona española, que no todas las regiones reconocieron la autoridad del virrey, sino que cada región o cada, digamos, cada sitio de la Nueva Granada pues tuvo sus propias dinámicas. Lo que nos lleva a pensar pues que realmente se derrumbaría el mito de que hubo una contradicción específicamente entre criollos y españoles, ¿sí? Porque también podríamos decir que no solamente fue un conflicto entre estos dos clases sociales, sino que fue más allá, ¿sí? Por ejemplo, no solamente fueron los criollos, también hubo participación de grupos indígenas, de los esclavos africanos, que unos sirvieron a los españoles porque miraban como mejores condiciones con los españoles, entonces sirvieron a las tropas realistas, como también hubo criollos que también defendieron, a las tropas realistas, o como también pues creemos, generalmente se ha dicho que los indígenas, los esclavos africanos se unieron al ejército patriota y lucharon pues por defender estos ideales, ¿sí? También pues reconocer la participación de soldados extranjeros como los ingleses, como los franceses, incluso como los mismos españoles que también participaron o colaboraron con los ejércitos patriotas. Entonces, más bien de hablar de una contradicción entre criollos y españoles, podríamos remitirlo al tema de por qué no hablamos más bien de una contradicción, un conflicto que hubo entre realistas y patriotas, ¿sí? Y ahí metemos los diferentes grupos sociales. Otros grupos sociales de los que no se ha hablado, como las mujeres, que las mujeres pues básicamente sirvieron de diferentes formas a las batallas o las guerras, como espías, o que se disfrazaban de mujer, de hombre, para poder pelear. Entonces las mujeres se disfrazaban de hombres para poder pelear en los ejércitos patriotas. Entonces es reconocer la participación de otros sectores sociales, otros sectores minoritarios en estos procesos, porque siempre se nos ha vendido la idea del prócer, de la batalla, de la guerra, del que conquistó y venció al ejército español, y se ha desconocido realmente la participación de otras minorías sociales. ¿Listo? Otro tema, digamos, que también se puede traer a colación o a debate es la participación de las regiones, que no fue una participación homogénea, no todas las regiones o las provincias quisieron unirse a ese proceso de independencia, no todas quisieron participar de la misma forma, sino que cada una tuvo sus propios procesos internos, tuvo sus propios tiempos, también tuvieron sus propios objetivos. Desde hace, pues finalmente, para terminar,
cual desde hace 10 años nosotros estamos celebrando nuestra independencia, ¿sí? Desde el año 2010, y pues hoy nuevamente celebramos el aniversario y hoy pues celebramos 200 años de ese proceso de independencia, ¿sí? Por lo cual debemos reconocerlo como un proceso complejo, que no fue lineal, que no fue homogéneo, sino que tuvo sus propios matices y sus propias lecturas, ¿sí? Esta conmemoración tiene que dejarnos más preguntas que respuestas, y una de esas es cuál era la visión que tenía la independencia del esclavo africano en ese momento, cuál fue la visión que tenía del proceso de independencia o de la independencia o de esos levantamientos para un criollo empobrecido, cómo lo fue para un indígena, cómo lo fue para las mujeres, ¿sí? Entonces esas son las preguntas que debemos realmente nosotros como colombianos, como connacionales, hacernos e interiorizar, ¿sí? ¿Qué pasó en cada región durante este proceso? ¿Qué tienen que decirnos a nosotros las regiones? ¿Qué tienen que decirnos a nosotros los departamentos sobre la independencia? Específicamente, ¿qué tienen que decirnos la ciudad de Cúcuta en el año 1821 con el Congreso de Cúcuta? ¿Qué hay para aportar realmente? ¿Cómo se dio ese proceso de ese Congreso? Realmente, ¿cómo empezó a nacer esa nación? Entonces, esa sería una pregunta que también nos podríamos hacer. Y finalmente, el último interrogante, realmente ese proceso de independencia que estamos celebrando, estamos conmemorando hoy, nos ha dejado esa reflexión en torno a que después de estos 200 años somos una nación independiente. Realmente, aunque no somos una colonia, aún, digamos, nuestras decisiones, nuestra autonomía, nuestra soberanía depende de las decisiones de otras potencias extranjeras. Entonces, pues, eso es lo que debemos preguntarnos en una fecha como hoy.